En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Profesor Eduardo Mackenzie, muy buenos días. Buenos días, ministro Fernando Londoño. Un gran saludo para usted, para Mar, para todo el equipo de la hora de la verdad. Bueno, que con mucha devoción sigamos los pasos de Jesús hacia el Calvario, el más bello acto de amor que nunca registrara la humanidad y que nunca la podrá registrar. Doctor Mackenzie, profesor amigo, no hay tirano que no tenga su constituyente debajo del brazo. En Colombia, 2 reformas constitucionales se hicieron con gobiernos de dudosa ortografía en esa materia en 1905 y después Gustavo Rojas Pinilla también intentó su constituyente y ahora Petro viene con constituyente debajo del brazo. ¿Cuál es la visión que usted tiene de semejante fenómeno tan preocupante para el país? Ministro, permítame ser franco. Yo creo que lo de la constituyente del presidente Gustavo Petro no tiene realmente un antecedente inmediato ni lo lejano. Lo que tenemos ahora es una cosa completamente nueva que debemos estudiar y descubrir en su verdadera dimensión. Yo creo que, en primer lugar, esa discusión que hay hoy en Colombia sobre la constituyente quiere Petro, no es la cuestión. El tema está en otra parte. Esto de la constituyente es más bien un elemento de distracción, en mi opinión, de desviación del debate y de la atención de la opinión pública. Yo creo que el verdadero tema que hay sobre la mesa es que en Colombia, muy grave decirlo, pero en Colombia existe ya en estos momentos una guerra civil híbrida, es decir, una guerra de carácter especial, particular, una guerra civil híbrida contra Colombia y los colombianos. Es decir, las programas de estos días de Petro sobre eso de convocar una asamblea constituyente, si no le aprueban sus reformas, entre comillas, porque para mí no son reformas, eso es otra cosa. Esa no es la cuestión. La cuestión, lo que quiere hacer Petro es hacer una reunión o una especie de soviet ampliado con las fracciones políticas que le son afines a él a causa del fracaso espectacular de él como jefe de Estado. Y ese grito de guerra, de asamblea constituyente como amenaza y que hace él es parte de la guerra civil híbrida que vivimos los colombianos. Entonces, esa guerra híbrida tiene formas que son visibles, que son incalculables ya hoy en día. Por ejemplo, la desmovilización oficial de las Fuerzas Armadas y de Policía, el aumento del protagonismo de las organizaciones criminales en cantidad de departamentos, en municipios, en donde el gobierno trata disimuladamente de imponerlos como la nueva fuerza pública. Las revelaciones que ha hecho, por ejemplo, la prensa en estos días, de por ejemplo, el ELN y las facciones de las FARC y del Clan del Golfo tienen más de 16.000 miembros armados desde el año pasado, lo que significa un aumento de 11% en la comparación con lo que había en 2022. Entonces, esta escalada en la presencia de grupos armados subraya un fracaso significativo de la política de paz, entre comillas, del gobierno y una gran desgracia en términos de seguridad y de paz en Colombia. Entonces, también hay otros rasgos como son el despilfarro demencial del presupuesto nacional que hay en gastos y privilegios para la burocracia petrista, el sabotaje estructural deliberado de la economía del país, el intento grotesco de subordinar la justicia al poder legislativo,
es decir, la justicia, el poder legislativo al poder ejecutivo, el intento de desmantelar el sistema de salud de los colombianos y sobre todo el nuevo elemento que aparece, que es el de tratar de imponer el sistema Smartmatic de máquinas de votar y de hacer escrutinios electorales a escala nacional. Esto hace parte de esa guerra híbrida que es el marco real de esta cuestión de la Asamblea Constituyente que propone Petro. Profesor, con Es un decir, elemento diferenciador más que preocupante, que es el del narcotráfico, que hace inmensamente ricos, todopoderosos a los bandidos alzados en armas, que son los sujetos más ricos de América, porque el narcotráfico es eso, 3.000 toneladas métricas de cocaína a $100 el gramo, producen como resultado unas cifras sencillamente abrumadoras, de manera que no solamente están armados hasta los dientes, no solamente son todo lo que usted menciona que son, sino que además son ricos, todopoderosos, ¿no? Eso hay que considerarlo, profesor. Así es, sí, pero lo fundamental es saber en qué contexto es que aparece ese tema súbitamente, en mi opinión, de la constituyente de Petro. Porque si no sabemos cuál es el contexto, vamos a seguir haciendo o cometiendo el error de que nos quedamos a nivel de las quejas, de que haciendo fatalismo, derrotismo, es decir, sometiéndonos a lo que quiere Petro, es decir, Petro tolera pues que estemos inconformes y todo eso, pero que las formas de respuesta a esa ofensiva antiinstitucional no cobren realidad, no cristalicen en nada. Entonces, si tenemos una mala perspectiva del contexto y del momento político colombiano, pues seguiremos un poco patinando, aunque yo creo que hay que reconocer que el país está reaccionando muy bien frente a esta ofensiva de destrucción y de caos en que está empeñado Petro. Yo creo que hay que valorar, por ejemplo, el hecho de que las instituciones, y yo cuando hablo de instituciones no hablo de los edificios y de los muros, sino de las personas, de los funcionarios que están al frente de esas instituciones, que han reaccionado, en mi opinión, correctamente y con un sentido patriótico frente a las intentonas de Petro. Por ejemplo, la lucha en la fiscalía por impedir que esa fiscalía se convirtiera en una especie de dependencia de la presidencia de la República. El combate de hoy en día del Congreso, por ejemplo, las declaraciones del presidente del Congreso, el doctor Nami, todas estas son cosas muy valiosas, muy importantes que muestran que el país está en un en un plan de combate contra esa destrucción que hay contra el país. Entonces, esto hay que verlo y hay que al mismo tiempo valorar y ver realmente la debilidad en que se encuentra el gobierno de Petro, las grandes fallas estructurales que tiene ese gobierno, porque es un gobierno que está que entró en conflicto hasta con las mismas fracciones políticas que lo ayudaron a llegar a las elecciones, pues, y obtener ese triunfo que, en mi opinión, es muy dudoso. Él se ha puesto en conflicto con esas mismas fracciones políticas. Él ha demostrado que no tiene un equipo de cuadros políticos que le ayuden a mantener el aparato del Estado. Ese cambio de ministros y los conflictos con los exministros que tiene ahora muestran que la situación de ese régimen tan particular no es óptimo, y no es óptimo justamente porque el país se está movilizando, el país no quiere que haya un cambio de sistema jurídico político con eso de la nueva constitución que pretende Petro, con eso de la constituyente que se está tratando de inventar. Entonces, hay que ver el pro y el contra y para no dejarnos sumir en ese pesimismo que yo veo en algunos de los amigos de Colombia con los que yo estoy en contacto permanentemente,
para informarme y todo eso. Y hay un poco ese déficit de que no vemos el gran progreso que hay en Colombia, la resistencia masiva que existe y que está creciendo contra esas operaciones de destrucción del país. Y es que tenemos un ejemplo muy cercano. Los acontecimientos de Venezuela no pueden desarrollarse en vano. Ya lo último a lo que acudió Maduro, nos parece que la cosa va por ahí, es a emprenderla penalmente contra María Corina Machado porque dice que lo van a matar y que lo van a matar los amigos de María Corina. De ahí a dar el salto final para encarcelarla no hay sino un paso. Y eso significa un éxodo de la gente de Venezuela. Más de 8 millones de personas han salido huyendo de Venezuela y varios millones están aquí en Colombia. Entonces, profesor, ese ejemplo y ese modelo de Venezuela tiene que conmover las fibras de la sensibilidad colombiana, porque ahí está el ejemplo. Lo estamos viviendo, lo que es una autocracia que empezó también con la famosa constituyente de Chávez. Claro que sí. ¿No le parece que este es Sí, ministro. un factor importante? Sí, sí, con una pequeña objeción. Yo diría que el modelo es lo que ocurre en Venezuela es horrible, desde luego, y ahí esa es lo que está haciendo Maduro con las elecciones y con María Corina y todo esto es espantoso y eso hay que criticarlo. Pero tenemos que hacer una distinción. Yo creo que lo de Colombia no es una imitación de lo que ocurrió en Venezuela, no es una imitación tampoco de lo que ocurrió en Nicaragua, ni mucho menos de lo que ocurrió en Cuba. En Nicaragua y en Cuba, en Venezuela, esos países fueron derrotados, francamente derrotados, unos por una especie de guerra, 2 guerras en Nicaragua y en Cuba, y por un proceso de seducción masivo de la población, en el caso de Venezuela con Hugo Chávez, que terminaron en estas catástrofes. Lo de Colombia es bien diferente porque en Colombia no ha habido una derrota moral, ni legal, ni constitucional, no ha habido un aplastamiento de las instituciones y de la opinión pública. En Colombia hay un desafío tremendo que el país está encarándolo y que lo comenzó a encarar desde el comienzo. Fue el error, por ejemplo, que cometieron los venezolanos de dejarse seducir durante años por Hugo Chávez y las consecuencias están ahí. En Colombia, no. Y es decir, el caso colombiano es particular, tenemos que analizarlo en detalle, ver cómo, porque de tener un buen diagnóstico de lo que está ocurriendo en Colombia, podemos obtener una visión clara de las salidas a esta crisis que hay en Colombia, que no es. Yo creo que el modelo venezolano tenemos que alejarnos un poco de pensar constantemente que se están siguiendo los mismos pasos, tanto por parte del nuevo régimen como de parte de la opinión pública. Son 2 procesos completamente diferentes. Hay 2 actitudes, tanto del poder como de la base social, completamente diferentes. Esperemos que así lo considere el pueblo colombiano, que reaccione cuando todavía es tiempo de reaccionar y que no sea dócil a los cantos de sirena, si es que sirena puede ser este canto llamando a una autocracia que en el fondo es de lo que se trata, ¿no? Tenemos que ser claros, esto no es una constituyente para reformar esto o aquello, sino para quedarse con el poder y con el poder absoluto y por muchísimos años. ¿No cree usted que ese es el último designio enfermizo de Gustavo Petro? Sí, claro, ese es el objetivo de él, es decir, cambiar el sistema democrático representativo que tenemos en Colombia por un sistema socialista autoritario, tiránico, en donde no hay libertades individuales, en donde hay un partido único, que es el que dirige todo, en donde si hay un congreso, este congreso
funciona de acuerdo a los dictados del Poder Ejecutivo, en fin. Yo creo que la hora de Colombia, el momento que vive Colombia en este momento, tiene dos aristas bien importantes, dos capítulos bien importantes. Por un lado es aumentar e intensificar el combate político contra la propaganda de Petro, mejorar los canales de difusión de las tesis y de las informaciones de la oposición, de la lucha contra la desinformación oficial, y sobre todo abrir y sostener un proceso, yo lo digo claramente, abrir un proceso de destitución del presidente Petro, no solamente por la pérdida no solamente de un proceso de pérdida de investidura por las violaciones a los topes máximos de financiación de las campañas electorales, es decir, lo que contiene el artículo 109 de la Constitución vigente, sino por otros graves delitos que él ha cometido como gobernante en su intento por ejemplo, desmantelar la seguridad nacional, arruinar la diplomacia y la política exterior de Colombia, querer jugar con la salud pública. ¿Cómo es esto de que ahí comienza a haber una escasez de medicamentos en Colombia? Es una cosa escandalosa. La otra cosa es relacionada con el fraude electoral en 2022, en 2022, sí, y sus intentos por abolir, de hecho, la Constitución de 1991, instalar, de hecho, nuevas reglas de juego institucional. Para mí, todo eso son violaciones a la Constitución y eso amerita abrir un proceso de destitución del presidente de la República. Y en eso tenemos que ser muy claros, tenemos que ejercer una gran presión sobre los organismos encargados de tramitar eso. No vamos a dejar pasar lo que está pasando, porque tenemos que ver lo que está ocurriendo. A veces uno no ve lo que está viendo por deseo de ver otra cosa. Entonces yo creo que esas son las prioridades del momento político de Colombia. Profesor Eduardo Mackenzie, como siempre, muy profundas sus reflexiones y como siempre la gente en Colombia las oirá con pasión y con respeto. A usted, muchísimas gracias. Felices días santos, los que vienen. Creo que Colombia será el único país del mundo que tiene como fiesta oficial, como fiesta de asueto el jueves y el viernes santo. Yo no lo sé. En Europa hay otro país que celebre con asueto el jueves y el viernes santo, profesor. No lo sé, yo no lo creo, no creo. En Francia no casi que ni hablan de la Semana Santa. En fin, es la cuestión. España sí lo en hace. España, España jueves y viernes. Sí. Jueves y viernes, ¿es asueto o de mar? De asueto, sí señor. Sí, días festivos. Bueno, días festivos. Vea pues, lo que venimos a descubrir. Bueno, gobierno comunista, ateo, pero celebra el jueves y el viernes santo. En fin. Profesor Eduardo Mackenzie, un abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. Gracias.